Creo que todas las personas nos hemos cruzado en algún momento frases como Costa Rica, un país verde, Costa Rica, un paraíso tropical. ¿Le suena? Tipo anuncio con un perezoso cantando. Pero, ¿qué tan verde es este paraíso tropical? Entonces, ¿cómo está la vara? Porque más allá de los aplausos y premios recibidos, también nos llaman el país café, por lo que llevan nuestros ríos. Literal, acérquense y van a ver lo tristísimo del estado de nuestras aguas, o mejor dicho, de nuestro país. Bueno, story time. Yo soy de Guanacaste, específicamente de la altura. Guayabo, un pueblo de Baraces. Por eso hablo así de bello. Viva siempre Guanacaste. La vara es que no tengo mucho tiempo para contarles todos los problemas ambientales que tenemos en Guana. ¿Ustedes se dieron cuenta de la gran contradicción que sucede con Playa Panamá? Por un lado, incentivan al turista a que venga a ver la gran biodiversidad de nuestras tierras. Pero suave, primero esperen mientras se vuelan todo para hacer el espacio turístico. ¿No es curioso? Abrazamos árboles para la foto mientras se contaminan las aguas, se privatizan las playas y se fuman los bosques. Pero igual somos o fuimos grandes en lo ambiental, pese a ser chiquititos. Tenemos tan solo el 0.03% del territorio mundial y aún así tenemos entre el 5 y 7% de la biodiversidad global. Básicamente, una de cada 20 especies en este pequeño país, la mayor variedad del mundo en relación al territorio al menos. Es algo confuso. Por un lado, parece todo mal, mientras por otro, estamos llenos de logros. Por eso mismo hay que hablarlo, ver cómo está la vara con el ambiente. ¿Dónde queda nuestra biodiversidad? Los bienes comunes, la vida misma. Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Vara Estás Di, un podcast hecho para inconformistas que no les gusta saber únicamente las cosas lindas de nuestra realidad. Hoy nos volamos la mentira verde. Como no me puedo quedar únicamente con mi realidad guanacasteca, lo que dice internet, TikTok, los libros o titulares, me hice la tarea de hacer todas esas preguntas a gente que sí sabe y está metida en la vara. Teniendo en cuenta tus conocimientos, ¿podrías darnos un pequeño pantallazo de cómo se encuentra actualmente nuestro país frente a la crisis ambiental? Yo creo que Costa Rica todavía sigue siendo un país verde, en gran parte viviendo de un montón de decisiones y un montón de acciones políticas, un montón de acciones comunitarias que se tomaron en el pasado. Verdaderamente hoy en día es la base de la economía, ¿verdad? A Costa Rica la gente no viene a ver ciudades, no viene a ver otra cosa más que naturaleza. Creo que eso tiene mucho que ver con las políticas públicas que fortalecieron las áreas protegidas. En el pasado, Costa Rica también logró recolocar incentivos y motivar una economía de ecoturismo que todavía tenemos, ¿verdad? Y eso ha permitido que hoy en día Costa Rica todavía está en el foco como un país verde, un país que cada vez convive y coexiste más con la vida silvestre y con la naturaleza. Sin embargo, estamos en un punto de inflexión donde poco a poco hemos ido perdiendo ese estatus. Los logros actuales en Costa Rica vienen muy de la mano del sector comunitario y el sector privado, ¿verdad? Las organizaciones de base, las organizaciones no gubernamentales siguen empujando y liderando procesos. También hay muchas iniciativas privadas como reservas privadas, también medios de vida asociados al ecoturismo que siguen impulsando y siguen siendo haciendo crecer los logros ambientales de Costa Rica. No es raro que en ocasiones sintamos que a veces el modelo de desarrollo se aleja un poco de esa naturaleza, entonces lo que crea ese tipo de disonancia, ¿verdad? Entre lo que nosotros decimos ser como un país verde, pero con algunas controversias en términos ambientales que alcanzan los medios o que alcanzan inclusive las cortes, ¿verdad? Tenemos varios casos recientes de desarrollos asociados a pérdida de bosque, desarrollos asociados a pérdida de humedales y biodiversidad, ¿verdad? Que ponen esa imagen verde del país un poco en jaque hacia afuera y hacia adentro. Pero por dicha, toda esta construcción de logros que vienen desde los años 50 y que aún si nos vamos más a la historia de la conservación desde los pueblos indígenas es más antigua, todos esos logros se siguen sosteniendo gracias a comunidades, gracias a personas
que verdaderamente se comprometen y siguen luchando, ¿verdad? Entonces, los logros actuales siguen existiendo porque tenemos comunidades que dependen del ecoturismo y la conservación, y esas comunidades, a pesar de todo el contexto global y todo el contexto nacional, siguen haciendo la lucha y siguen protegiendo. Pero por el otro lado también estamos en medio de un modelo de desarrollo que poco a poco está dejando de priorizar la naturaleza como un medio de vida sostenible, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que estamos en un punto de inflexión donde podemos perder el estatus o podemos reforzarlo. eh, y creo que Costa Rica tiene todo verdaderamente para liderar procesos ambientales, no solo en transición energética, sino también en temas de biodiversidad, en temas de cambio climático y en temas de inclusión comunitaria en estos procesos. Se creó el MINAE, aparecen los primeros parques nacionales y el bipartidismo se apuntó al logro. Solo imagínense. Bueno, yo nací en el 2006, entonces entenderán que no entiendo muy bien lo del bipartidismo. Dicen que hay más cosas malas que buenas, aunque en este caso no por dicha. Y sí, era un avance, pero muy institucional, bien intencionado, pero bien vertical. En los 90 llega el boom, Costa Rica, país verde. Éxitos como pago por servicios ambientales, ecoturismo y documentales de la BBC con perezosos y volcanes. Fuimos como el influencer ambiental del mundo. Y como bien sabemos, los influencers hacen cosas por likes. Como cereza del pastel, el gobierno ha intentado permitir la contaminación de plaguicidas para el agua de consumo humano. Según una investigación del semanario Universidad, ahora tenemos nuevos y ricos sabores como mangosep y clorotalonil en el agua, gracias a la reforma en el Paraná irónicamente llamado Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Y ya mencioné la constante lucha por respetar nuestras zonas protegidas. Solo este último año, Gandoca y Playa Panamá han sido ejemplos claros, pero no los únicos. Es que la vara es compleja y preocupante. El artículo 50 de la Constitución Política de nuestro país establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar este derecho. Un ambiente sano y ecológicamente equilibrado no parece que suceda en Playa Panamá y Gandoca. Hay más. Vulnerabilidad climática, extractivismo, monocultivos, contaminación hídrica, deforestación, pérdida de biodiversidad, violación a los derechos humanos culturales y autonomía de los pueblos indígenas y tribales. O sea, esto es demasiado ya. Además, gracias a Bad Bunny, ahora todos hablamos de gentrificación, porque nadie quiere que le pase lo que le pasó a Hawái. Pero bueno, es el concepto de moda para explicar lo que por siglos conocemos como colonialismo. ¿Adivinen qué? Sí, el Estado ausente. ¿Se acuerdan de Cruzitas, del TLC y de los asesinatos a líderes indígenas? Nada de eso quedó en el pasado. Todo eso construyó este presente. Entonces la vara está así. Tenemos historia verde, pero también tenemos memoria corta. Porque pareciera que existe una rivalidad entre economía versus ambiente. La tensión de buscar el progreso y querer mantener nuestra biodiversidad en medio de la crisis climática. Hoy tenemos a Grace García, una invitada muy especial para hablar sobre estas contradicciones entre el progreso y las luchas ecologistas. Nuestra invitada es socióloga, activista social, ecologista reconocida. Fue miembro de AECO, campañista de Oil Watch, Costa Rica. También fue dirigente estudiantil y miembro de Amigos de la Tierra Costa Rica y de Amigos de la Tierra Internacional. Ella ha sido campañista, formadora popular, ecofeminista, facilitadora de procesos sociales en conflictos ambientales y sociales. Actualmente asesora a organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo, específicamente al sector agroalimentario. Pero es que ya sé de todo. Buenas, Alejandro. Qué gusto tenerla acá, que nos pueda acompañar. Un placer estar aquí con ustedes. Cuénteme. O sea, todo esto de los movimientos, usted se partícipe de los movimientos ecologistas. O sea, ¿qué luchas usted nos puede decir o contar que son así como súper relevantes? Pues la más importante creo que fue la ECO,
la Asociación Ecologista Costarricense, que inició 2 campañas que fueron muy simbólicas en Costa Rica y que todavía hoy siguen siendo muy importantes. Una de ellas es contra la estón forestal en el Golfo Dulce, que querían hacer un muelle astillero, una empresa transnacional papelera. Querían construirlo en medio del Golfo Dulce. Eso trajo consigo una campaña muy importante que generó una participación de muchos sectores sociales y sobre todo de las comunidades del Golfo, sobre todo de Puerto Jiménez y Golfito. Y después otra de las campañas que se inició en esa época, en el año 93, fue la campaña contra la exploración minera, justamente en la Playa Cerdón, que fue cuando inició el proceso en Cruzitas, digamos, que esto estamos hablando del año 93. Igual ya también se hablaba del tema, por ejemplo, de la expansión piñera, que iniciaba con algunas intenciones. La expansión de naranja en la zona norte con la Ticofrut también fue una de las campañas que iniciamos en esa época. A nivel de juventud, teníamos un programa de juventud en la ECO que fue muy importante para nosotros porque iniciamos el trabajo con los jóvenes en colegios, hicimos grupos ambientales en esos colegios, trabajamos formación política ecologista como hasta el 99, que fue cuando la ECO se separó. Entonces ahí formamos Oil Watch, que fue lo que usted mencionaba, una campaña muy importante contra la exploración y la explotación petrolera en Costa Rica, que iniciamos en la zona del Caribe Sur, en Talamanca, y fue muy importante porque, bueno, llegamos a lograr, digamos, una declaratoria costarricense contra la exploración petrolera, que eran los bloques del Caribe los que estaban tratando de generarse. 2001 fue cuando ya se declaró inviable, digamos, la exploración petrolera en Costa Rica. Siempre se ha tratado un tema muy complejo porque siempre se ha creado que los procesos de desarrollo van en contra de lo que es la conservación, la preservación del medio ambiente, o que una cosa no puede convivir con la otra. Creo que ha habido una etapa de muchos años donde se han venido discutiendo a través de los convenios internacionales como la Cumbre de la Tierra, la Convenio de Biodiversidad, la Cumbre de Cambio Climático, donde se han venido presentando justamente todas estas condiciones, donde se ha presentado, digamos, algunas propuestas buenas y malas sobre el tema de la convivencia entre el desarrollo, el progreso y el medio ambiente. Pero hay muchas cosas ahí que todavía no están claras. Entonces sí, esa es la duda que a mí me surge. ¿Cómo protegemos el ambiente sin dejar al lado el progreso? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, digamos, dentro del ambientalismo, el ecologismo, ha sido precisamente fomentar, generar experiencias locales que les permitan a las comunidades y a las organizaciones locales llevar a cabo proyectos donde el tema ambiental sigue siendo un tema central de su economía local. El mundo ha ido avanzando de una forma tan complicada, ¿verdad? En donde son las grandes corporaciones, ¿verdad? Que es una arquitectura financiera corporativa la que desarrolla entonces la apropiación de los recursos naturales, del bien común, como le llaman muchos en América Latina, y genera entonces esta apropiación, y lo que ha provocado es que entonces se da la violación de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos ambientales. De lo bueno de Costa Rica es que hay ciertas cosas, servicios públicos que hemos obtenido con un gran beneficio como parte de la institucionalidad costarricense que nos ha permitido disfrutar de ese derecho, pero al mismo tiempo nos ha costado mucho cuidarlo y manejarlo de la mejor forma, como el recurso hídrico, por ejemplo. Totalmente. Pero también nos vendían antes una Costa Rica verde. Una Costa Rica que podíamos visitar, no solamente las personas nacionales, sino los extranjeros también los podían visitar. ¿Desde cuándo fue ese momento de desconexión con ese propósito de que vender esa Costa Rica verde? Bueno, yo creo que si desde el año 93, 94 hemos creado organizaciones ambientales que hemos trabajado en contra de un montón de proyectos que han venido a tratar de incentivar ciertas condiciones en el país como la productividad, la competitividad, la mano de obra, etcétera. Quiere decir que han pasado 35, 40 años y seguimos en las luchas ambientales porque de alguna manera no ha habido una satisfacción con la política pública, con la firma de los convenios internacionales, con también la voluntad política por llegar a ciertos acuerdos nacionales donde todos podamos tener
un mejor ambiente. Quien vende la imagen verde en realidad no es necesariamente la política ambiental, es la política turística. Y el desarrollo turístico es uno de los promotores o impulsores también de la gentrificación, ¿verdad? Y de otras formas de acaparamiento de tierra, la expansión, así, explotación turística de una forma que tenemos los resultados que tenemos en este momento. Como yo lo mencionaba, antes era colonialismo y ahora se habla gentrificación. ¿A qué se debe eso? O sea, usted tal vez nos pueda contar un poco más. Bueno, tal vez desde el punto de vista sociológico, creo que surge también por toda una nueva tendencia, ¿verdad?, de darle un nombre a ese punto de vista, pero eso se viene tratando desde hace muchos años. No es algo nuevo, digamos. Tenemos la dificultad, ¿verdad?, de querer abrir el país a ciertos sectores como el del turismo, el ecoturismo y pues eso ha tenido sus Grace, para ir conflictos. finalizando. Sí. Es esta pregunta tan importante porque ya indagando todo lo que yo también les conté y todo esto, ¿realmente Costa Rica tuvo un contrato ambiental, así como existe un contrato social? Claro, yo creo que sí, y eso fue con la promulgación del artículo 50, eso fue en los años 90, no fue algo antes, fue una reforma a la Constitución con el objetivo precisamente de dar una ventana de legislación nacional que nos permitiera justamente poder usarlo como un mecanismo de lo que necesitábamos para defenderlos, ante lo que podía venir. De tener armas. De tener una herramienta jurídica que nos permitiera tener la forma de generar una campaña, una acción, un proyecto de ley, una declaración de la Sala Constitucional que nos diera el beneficio a nosotros, las comunidades, a las organizaciones y que protegiera, digamos, el ambiente. Entonces, sí, ese fue un contrato. Lo que yo creo es que ese contrato no ha venido dando saltos importantes que tiene que darse. Se ha estancado. Se ha estancado. Un ejemplo de eso es la no firma de Costa Rica del Acuerdo de Escazú. ¿Sí? Que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo para los defensores ambientales y sociales. Y siendo Costa Rica el promulgor, por eso se llama el Acuerdo de Escazú, porque estuvo aquí en Costa Rica, irónico, se hizo como aquí. siempre. Ajá. Y entonces eso sí nos parece, en el caso de los defensores ambientales y sociales, uno de los temas que todavía falta en ese contrato ambiental, digamos. Grace, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, yo quedé como, qué montón de cosas nos pudiste contar tan poco tiempo, ¿verdad? Porque Sí. así es esta idea de poder contar todo la vara como está pasando. Hay muchos más, como la muerte de defensores ambientales también. Sí. Que yo hago un llamado también a los estudiantes a que eso sea uno también de sus temas, porque así como somos defensores de muchos ámbitos como la educación, el presupuesto, ¿verdad? Las normas, digamos, universitarias, y defendemos la educación pública, también tenemos que defender a la gente que lucha por el ambiente. Gracias, Grace. Con mucho gusto. Por eso tenemos que meternos en la vara y cuidar y proteger la biodiversidad. Costa Rica no necesita más eslogan verdes, necesita acción, meterle ganas, meterse en la vara, porque proteger el ambiente no es un lujo, es una urgencia. Si el contrato con los bienes comunes se está rompiendo, es momento de reescribirlo. Desde la comunidad, desde el barrio, desde la memoria, desde la resistencia. Porque, mae, la vara está clara. O cuidamos lo que nos queda o nos quedamos sin nada que cuidar.